Ok, estoy grabando, Fernando. Sí, sí, yo estoy ya listo. Esto es del 305 al 310, con Fernando Núñez Noda en Miami y Jesús M. Rodríguez en Los Ángeles. Bueno, Fernando, hola, ¿cómo estás tú? Muy bien, Jesús, todo bien Qué por bueno, aquí. yo con mucho entusiasmo sobre este tema que vamos a tratar hoy. Creo que va a estar bastante interesante y para que la gente entienda un poco cuál es la idea, ¿no? Tú y yo hemos estado hablando acerca de la relevancia que tendría grabar ciertos programas al mes, quizás uno o dos al mes, sobre tópicos que tengan que ver con actualidad, ¿no? Current affairs, como le dicen en inglés. Y este va a ser el primero sobre eso, no es un tema abstracto con un nombre, un título oficial, sino es básicamente una conversación sobre cosas que están pasando en este momento, desde el punto de vista de dos inmigrantes latinos que viven en los Estados Unidos, que además son los dos venezolanos, ¿no? Y digo esto Exactamente. porque en este caso particular vamos a centrar nuestra conversación sobre actualidad, tiene que ver con política y con la experiencia migratoria en un post, en algo que tú montaste en Facebook hace unos días Sí. atrás, El jueves pasado, el 5 días, ¿no? hace 5 o 6 días, donde tú creaste, bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que tú tienes un nivel de engagement con tu audiencia, con tus seguidores bastante fuerte, muy interesante de ver. Este comentario tuyo en Facebook hoy en día en el momento de grabar este programa, tiene 286 comentarios y 34 compartidas, ¿no? Sí. Antes de que nos digas de qué se trata el post y empezar la conversación y empezar a voltear nuestros relojitos de arena, queremos, tú y yo, tomar un momento para felicitar a Vinicio Ludovic, el compositor de nuestro tema musical, por un premio que se ganó. Fernando, ¿puedes explicar exactamente qué se ganó Vinicio? Oye, sí, vale. Sí, sí, recibió el premio ASCAP que es la Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores Musicales. Es el premio por la música que hizo para una serie llamada La Reina del Sur. Entonces, digamos, fue el premio a la mejor composición para una serie. Y es un reconocimiento muy importante porque es una organización pues, que reúne a todos los compositores, editores, etcétera, musicales de Estados Unidos y bueno, da fe pues de la calidad de composición y de ejecución de Vinicio, ¿no? Muchas felicitaciones, de verdad, muy merecido este premio. Sí, definitivamente. Felicidades, Vinicio. Y como hemos dicho antes, nos sentimos muy orgullosos de que seas parte de alguna manera, parte del equipo del 305-310. Ok, Sí, Fernando, señor. vamos a hablar entonces de tu post. Antes de empezar con la dinámica de los 3 minutos, yo quiero que tú expliques lo que escribiste en Facebook para aquellos que no lo han leído. Y bueno, y es un texto, además, que tiene como, que toma varias curvas en su camino, ¿no? Empieza como una cosa, pero después se transforma en otra cosa y después se transforma en otra. Y la conversación que generó ni se diga, ¿no? Entonces, Sí, sí. cuéntanos qué fue lo que pusiste. Bueno, yo hice un post referido a las elecciones, a la campaña electoral, ¿no? Entre Donald Trump y Joe Biden, pero sobre todo sobre la conducta y la percepción que tienen nuestros paisanos venezolanos sobre esas elecciones, ¿no? Los venezolanos, como sabemos, en Venezuela y bueno, en todas partes en realidad, tienen muchas expectativas con esas elecciones. Una mayoría de venezolanos siente que Donald Trump ha hecho cosas muy firmes o muy efectivas en algunos casos contra el chavismo y muchos de ellos quisieran que Trump siguiera en la presidencia para que terminara el trabajo que ha empezado. Otros venezolanos sienten que, bueno, que no, pues
o sea, que Joe Biden puede ser una opción interesante también, pero son una minoría en Venezuela. Sin embargo, hay una percepción de que como es mayoritario el apoyo a Trump en los venezolanos que están en Venezuela, y se comprende un poco, la situación venezolana es muy desesperada en este momento. Hay la percepción de que venezolanos en Estados Unidos que apoyen a Biden, de alguna manera están, vamos a decirlo en palabras un poco crudas, están traicionando los esfuerzos que hay de salir del chavismo, porque perciben a Biden y a los demócratas como que no han sido efectivos o que no tienen la contundencia que podría tener Trump contra el chavismo. Entonces, incluso pueden llegar a niveles de sentir que una persona que vote por Biden es traidora a la causa venezolana o a la venezolanidad, etc. Son cosas que me han parecido a mí como insólitas, ¿no? Pero a veces las comprendo si me pongo un poco como un venezolano en Venezuela, que bueno, prácticamente, probablemente es la única esperanza que se tiene es la actuación de un país como los Estados Unidos, que tiene el músculo para verdaderamente enfrentar al chavismo con fuerza, ¿no? Entonces, bueno, mi post simplemente decía lo siguiente, o sea, yo quería explicarle a mucha gente en Venezuela que un venezolano que apoye a Biden en Estados Unidos no, no, no tiene que ser considerado un traidor o que eso tiene un espíritu antivenezolano. Porque yo decía que había una diferencia importante entre emigrar y mudarse a un país. Decía en pocas palabras que mucha gente emigra y se adapta, se inserta en la realidad del país. Empieza a aprender cómo funciona el país, cómo es su sistema político. O sea, se va haciendo realmente un ciudadano del nuevo país. Otros venezolanos han venido como en una especie de estatus temporal en su propia mente, o sea, digamos, en sí mismo, se conciben como individuos que están aquí esperando a que el chavismo salga para volver a Venezuela. Eso no tiene nada de malo. Claro. Eso también crea una percepción completamente distinta a la que tiene un individuo que emigra y que se adapta y que se ajusta al país. Porque entonces están viendo todo lo que pasa en el país, todo lo que pasa en los Estados Unidos en función de lo de Venezuela. Y no pueden comprender que un venezolano aquí tiene, aparte que tiene el derecho y la libertad, puede perfectamente evaluar, comparar y llegar a la conclusión de que le interesa o le conviene más a Biden, más a los demócratas. ¿Por qué no? O sea, de hecho, en este momento en las encuestas Biden está adelante. Y el voto hispano es muy orientado hacia los demócratas. Entonces, no hay nada extraño en eso, excepto esa percepción de que hay una especie de traición contra la causa venezolana si se apoya a Biden. Yo quería, entonces, simplemente expresar mi opinión de que hay una serie, o sea, la polarización, no me canso de decirlo, es algo que se está apoderando del debate político en todos los terrenos. Eso es una cosa muy mala. Y en el venezolano más aún, porque el venezolano demócrata está luchando contra un régimen ilegal que es sumamente polarizante. Ellos son extremistas, o estás con ellos o eres enemigo, etc. Entonces, eso ha creado la reacción obvia. Los opositores se han polarizado también y se han vuelto extremistas. Entonces, todo lo ven con esa visión de que si no estás conmigo, estás contra mí. O sea, no hay posiciones intermedias, no hay centro político. En Venezuela no existe el centro político. Y entonces a todas las personas que son moderadas, que están alejados del extremismo que ellos creen que puede liberar a Venezuela, se ven como individuos que son casi tan perjudiciales a la causa como los chavistas mismos. Yo lo que quería decirle era sencillamente que una persona, un venezolano tiene absoluto y total derecho
de elegir el candidato que le parezca, y bueno, que tiene que tomar en cuenta las realidades del país donde vive. O sea, trabajo, economía, sociedad, etcétera. Si juzgan mejor a Biden, bueno, es porque están viviendo la realidad de un país. Por supuesto, no significa ser anti-venezolano. A lo mejor también están apostando que Biden puede hacer algo distinto a Obama, o también en la misma línea de Trump en algunas cosas. No lo sé, pero me impresionó mucho pero ahora, lo que más me impresiona es que el objetivo del post era uno, y la discusión y la conversación viró hacia otro, que revela mucho de la polarización que hay, porque eso se mudó hacia un terreno Trump-Biden, que no era la idea. O sea, yo simplemente estaba diciendo bueno, que la gente tenía, el que emigra tiene todo el derecho de elegir a sus autoridades basados en la realidad que está viviendo en el nuevo país. Eso era mi punto. Pero se formó pues una discusión bastante fuerte entre los pro-Trump y los anti-Trump. ¿Qué te pareció a ti esa discusión? Yo después te doy mis opiniones, pero dime tú qué percibiste tú en la conversación Vale. posterior al post, ¿no? Sí, sí, exacto. Le doy vueltica a mi reloj de arena y arranco. Mira, la conversación me pareció absolutamente fascinante, ¿no? Por varias cosas. Primero, por el nivel de pasión que la gente trajo en los comentarios. Y segundo, porque yo he sido de alguna manera arrastrado a otras discusiones en otras paredes o muros de Facebook de otras personas, donde literalmente me han arrastrado a tratar de tener esta confrontación entre los que nos consideramos demócratas y tratar de acusarnos de traidores a la patria, ¿no? Es completamente irrelevante para mí explicar mi posición antichavista, porque hoy en día no importa para nada. Pero déjame empezar por decirte que yo vengo de una familia que detestó a Chávez desde el primer momento en que él lanzó un tiro para tratar de tumbar a Carlos Andrés Pérez en la presidencia. Yo decidí, yo sabía siempre desde que tenía 12 años que yo me iba a venir a vivir a los Estados Unidos y que quería ser parte de Hollywood, pero mi decisión final de venirme para acá fue cuando a Carlos Andrés Pérez lo sacaron de la presidencia, porque para mí fue un golpe durísimo la democracia venezolana, y todo lo que vino después fue consecuencia de eso. Yo voté en todas las elecciones por cualquier candidato que fuese en contra de Chávez. Me da un mal humor horrible cuando la gente criticaba a Irene Sáenz porque ella no era lo suficientemente preparada, como que si Chávez sí lo era. Oye, y sí, lloré. Las elecciones, los resultados de las elecciones las vi en Casa de Lee Bravo en Miami, y lloré en el camino desde Casa de Lee Bravo hasta mi casa durante todo el camino, porque el terror que me daba la ganada de Chávez, bueno, demostró que estaba corto, ¿no? La depresión fue corta en comparación a lo que pasó. Sí. Mi familia es tan antichavista que me acuerdo que mi sobrina, que hoy en día tiene 26 años, cuando tenía 3 añitos, bueno, no, ella creo que tiene 22 años, bueno, no me acuerdo las edades, pero cuando mi sobrina tenía 3 añitos, ella estaba visitándome en Miami y estaban las noticias y algo estaba pasando malo. Y yo le pregunté a mi sobrina, ¿qué es lo que está pasando? Y mi sobrina, la inocencia de 3 años, me dijo, tío, yo no sé, pero es algo malo, así que debe ser culpa de Chávez. ¡Wow! Y eso era al 1 o 2 años de la ganada de Chávez. O sea, que a mí me digan que yo soy de alguna manera chavista, es como decirle a Ronald Reagan que él no era republicano, ¿me entiendes? Es una cosa tan sí, absurda, tan ridícula, que me toma mucha paciencia no responder visceralmente, ¿no? Déjame extenderme un poquito diciendo algo más. Yo no solamente respeto y comparto lo que tú dices en tu post acerca de la necesidad de entender la política interna de un país vista desde lo que de verdad es relevante en la realidad de ese país cuando uno emigra, y dejar atrás, entender, pero dejar atrás
las posturas que uno trae del país de origen, por lo que me parece increíblemente interesante. Pero yo, como demócrata, voy un poco más allá, Fernando, y por eso me apasionó tanto la conversación en tu muro, y es la conversación que me parece rica tener hoy contigo, porque de alguna Sí, manera, naturalmente, tú vas a representar a un lineamiento y yo naturalmente voy a representar al otro. Yo, sí. mi postura es, y eso lo voy a dejar para mi siguiente comentario, porque ya se me acabaron mis 3 minutos, no es solamente apoyar a Biden porque creo que es mejor para los Estados Unidos. Yo voy a tratar de explicar por qué para mí Biden es mejor también para Venezuela y por qué Trump es perjudicial para Venezuela. Como no solamente como un ciudadano americano que voto en las elecciones acá, pero también como un venezolano que comparto mi nacionalidad con Venezuela y que me importa mi país, como lo dije anteriormente, el país donde uno nace es como la madre de uno nunca va a dejar de amarlo como uno ama a sus padres, el país que uno adopta es como el cónyuge, que es una persona con la que uno forma Sí. su futuro y su presente. Entonces, te Oye, paso la palabra a ti, después entonces empiezo yo con mi explicación de por qué creo que uno es mejor para el otro, para Venezuela. eso está muy bueno. Me interesa mucho escucharlo. Mira, bueno, no, te voy a dar algunas impresiones de los comentarios, ¿no? Vale decir que en mi muro, y por supuesto en el tuyo, en nuestros muros, gravita gente muy inteligente, muy Uh -huh. preparada. O sea, en general, pues son gente de un muy buen nivel académico, etcétera, ¿no? Pero, por supuesto, hay una cosa que impacta mucho en la conversación política, que es las emociones, ¿no? Las emociones a veces, oye, digamos, sacan de nosotros algunas actitudes que no, a veces no son tan compatibles digamos, con la moderación que normalmente esas personas muestran en otros aspectos de sus conversaciones, ¿no? Yo siento una gran polarización, Jesús, una Uh gran -huh. polarización, pero enorme. O sea, lo que me refiero es que yo, cuando veo a las personas discutiendo sobre un candidato y otro, es muy difícil que una persona pueda aceptar alguna virtud en el otro. Sí. ¿Entiendes? O sea, no hay. Es como una cosa que es blanco y negro, que es absoluto. Este no sirve y el otro sirve 100% y el otro es cero. Y la vida no es así, lo sabemos. La Uh vida no -huh. es así. Si una persona se pone a pensar y se obliga a sí mismo a buscar aspectos positivos del otro, los consigue, los va a conseguir. Pero no lo dice, porque probablemente sea un signo de debilidad o probablemente siente que le está dando armas al otro, ¿no? Al rival. No vamos a decir enemigo, porque aquí no hay enemigos. Exacto. En estos muros nuestros no hay enemigos, Uh -huh. pero en el día a día sí, de la gente en general, ¿no? Entonces, bueno, tú sabes, el que apoya a Trump es fascista, el que apoya a Biden es comunista. Hasta esos extremos se llega. Sí, sí. Yo he defendido a Biden y me han dicho que, bueno, que yo estoy comunista, que me vaya a inscribir en el PSV y que yo soy chavista y tal. Entonces, y otra cosa que veo que me preocupa es digamos, esa cuestión apocalíptica, ¿entiendes? Uh Que -huh. se dice, o sea, porque tú puedes decir, mira, yo no estoy de acuerdo con Biden, porque yo siento que su gobierno puede tener, digamos, malas decisiones económicas, suponte, Uh -huh. porque puede gastar mucho dinero en programas sociales que deberían estar en manos del empresa. Eso puede ser que haya problemas, pero no, es que la gente, cuando tú le preguntas, entonces te dice, no, vale, es que si Trump gana, se acaba el país. Uh -huh. Si Biden gana, el país quiebra y lo asaltan los refugiados de todo el mundo y se acabó los Estados Unidos. Es como una cosa apocalíptica. Yo no Sí. sé si es teatral o si es una convicción que la gente se ha ido alimentando para convencerse a sí misma y poder convencer a los demás.
pero yo no encuentro, sí encuentro, por supuesto que los hay. Hay muchas personas que son muy moderadas, que son muy equilibradas y tratan de decir, mira, de sacar el aspecto específico que ven negativo en el otro. Pero en general yo siento que es un todo y nada, y eso me preocupa mucho, porque eso no permite una discusión en la que podamos llegar a puntos en los que estemos de acuerdo, porque no hay nada en el centro, todo está en los extremos. Este no sirve, este es 0% y el otro es 100%. ¿Cómo podemos llegar a un 50, 60, 40%? No hay forma. Entonces, Sí. yo diría una polarización muy grande y un extremismo muy grande en las consecuencias de que uno gane o gane el otro. En principio, pues después te sigo contando algunos otros allá. Vale, perfecto. Entonces le doy vueltica a mi teléfono, mi relojito. Y bueno, déjame ver qué tanto puedo cubrir en 3 minutos, porque creo que antes de empezar a hacer mi planteamiento acerca de por qué yo apoyo a Biden, inclusive como venezolano, tengo que comentar sobre lo que tú dijiste, porque estoy totalmente de acuerdo, Fernando. Es muy frustrante ver la polarización. Y también, repito y hago eco de lo que dices, hay comentarios en tu muro de gente tan preparada, de gente tan seria, y de verdad que el nivel de la conversación es de una altura magistral, que de hecho me hizo sentir especialmente intimidado para esta grabación de hoy, porque dije, wow, después que estamos hablando de alguna manera con todos ellos, ¿no? Ausentes en Sí. este momento, pero estamos hablando con y de todos ellos desde el punto de vista de lo que escribieron. Y todo esto, toda esta extrema polarización de la que tú hablas y de que los dos, tú y yo, compartimos la frustración y la preocupación, es algo que tiene mucho que ver con otros temas que hemos hablado anteriormente, como el asunto de las redes sociales y cómo la gente ha utilizado las redes sociales. Pero yo lo voy a llevar un poco más allá. Y por qué a mí me preocupa Trump, y por qué a mí me preocupa Venezuela, y por qué a mí me preocupa todo lo que está pasando en cómo conocemos nuestro estilo de vida en el mundo occidental. Y sí, voy a sonar increíblemente fatalista. Cuando uno ve la conversación en tu muro, es el perfecto ejemplo de que hay personas de dos tipos. Personas que leen y se informan y saben exactamente de lo que están hablando, como tú, que eres un ejemplo perfecto, Gracias. ¿verdad? Donde tus planteamientos políticos y las cosas que te hacen ser conservador y pro-republicano son conceptos que tienen que ver con no solamente con las políticas de este partido político, sino con su historial y su evolución en los últimos 30 años, para bien o para mal. Hay veces que ha estado mejor que otros. Igual para mí, mi entendimiento y mi afiliación con el Partido Demócrata tiene que ver con un entendimiento muy profundo de lo que representa. Pero cuando uno ve en tu muro la conversación, uno se da cuenta que hay dos tipos de personas. Una gran mayoría, y los que están más polarizados, es evidente que su información la sacan de las redes sociales. Y la información que manejan son sacadas de memes y son cosas que evidentemente manipuladas y que ya sabemos, esto no es un comentario mío, esto no es una opinión, esto está demostrado los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, no solamente en Estados Unidos, sino en las grandes potencias de Europa, que los rusos están por detrás creando y fomentando un ambiente de caos, donde estas polarizaciones, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo occidental, está sucediendo, porque mientras más divididos estemos, más caos presenta, y mientras más caótico sea el mundo occidental y el liderazgo de los Estados Unidos, más poder tienen los rusos. Entonces, para mí, la mano peluda, y es una expresión que voy a repetir varias veces hoy, de Putin, está por detrás de muchas de estas cosas, y es una de las cosas que voy a elaborar un poco más en mi próximo, pero ya se me pasaron los 3 minutos. Bueno, Jesús, fíjate, yo también he hablado de otra cosa, pero voy a montarme en el vagón, porque lo que dices es así. Fíjate que una de las hallazgos de la investigación de Robert Mueller sobre, tú sabes, la colusión rusa, habla de que los rusos, específicamente, una de las estrategias más usadas era crear división.
porque crear división implica polarización. Y polarizar, ¿tú me entiendes? Confrontar agresivamente grupos contra otros. Decirle a los afroamericanos, te están explotando, te están marginando. Decirle a los hispanos, te están también ninguneando, digamos, ¿no? Decirle a los blancos, te están quitando los trabajos, te están quitando las oportunidades, etcétera, pues poniendo a unos contra otros. Eso es completamente cierto y fue comprobado por la investigación de Mueller. Entonces, ¿qué pasa? Que eso estimula el extremismo en muchos aspectos, y uno de ellos es el lenguaje. El lenguaje entonces está lleno de clichés, está lleno de teorías conspirativas. George Soros, por ejemplo, según digamos, si nos ponemos a atender la conversación pública en Twitter, coño, George Soros es como Darth Vader, ¿entiendes? Es un tipo que controla todo, ¿entiendes? Lo malo que pasa en este planeta. O sea, el tipo tiene como 60.000 tentáculos y es responsable de más de la mitad de los males del planeta y de las conspiraciones y de financiar a todo el mundo que hace daño. Entonces, yo no sé hasta qué punto George Soros hará cosas por el estilo, pero es imposible que pueda hacer todo lo que se le atribuye. Y de igualmente, pues esas cosas secretas, el deep state, ¿entiendes? Son cosas conspirativas que pueden tener algunos aspectos ciertos, ¿no? Y que de hecho de eso es que se agarran, de cosas pequeñas ciertas, para decir, mira, pero esto existe. Entonces le agregan una cantidad de leyendas urbanas y tal, ¿no? Entonces yo lo que siento es que contra eso es muy difícil, porque eso convence, eso es impactante, eso te hace poderoso cuando tú tienes esa información y la compartes. La gente se empodera, se siente poderosa porque está hablando, es como que si tuviera un rol en la geopolítica mundial. Y de paso, entonces, eso le da argumentos a los que quieren apoyar a un lado, ¿entiendes? Porque si yo voy a hablar, yo estoy a favor de Trump, por ejemplo, entonces George Soros es una herramienta perfecta para mí para crear miedo a la gente, ¿no? Y si yo soy partidario de Biden, entonces yo hablo del deep state, del no sé qué, de la conspiración de los millonarios para borrar la libertad de la clase media y dominar por el dinero y la cosa. Entonces, sí, hay una serie de patrones que han creado los rusos, enemigos del país. Creo que los chinos también deben haber puesto lo suyo. Como hay tanta libertad en el país, como hay tanto acceso a la información, como hay tantas autopistas de datos, bueno, es difícil controlar eso, es muy difícil controlar eso. Entonces, y la prensa, yo te voy a decir una cosa, Jesús, es un tema que también deberíamos poner en agenda, la prensa. ¿Cómo la prensa ha quedado tan golpeada por Internet y la posverdad y todo el fenómeno de cómo Internet ha cambiado los medios y la participación de la gente en la conversación pública? Ahora es que la prensa está empezando a tener un rol más regulador, pero también hay que tomar en cuenta que la prensa estuvo mucho tiempo más bien jugando a la defensiva, no tomando liderazgo en la conversación. Entonces eso también hizo que la prensa haya perdido también terreno como el validador, como el que establece los hechos, aun cuando ellos tengan sus posiciones políticas que las tienen y tienen derecho a tenerlas. La prensa ha perdido un poco de su puesto como el árbitro, no de lo que la gente debe creer, no, de lo que es cierto, verificado y de lo que no lo es. Hay una relatividad muy grande que se ha posesionado de los medios, y ni qué decir de las instituciones y ni qué decir de los públicos. Con el ataque a la prensa voy a regresar un poco más adelante en esta conversación, pero ahorita quiero entonces volver a lo que habíamos hablado al principio y voy a tratar de hacer mi caso, de establecer mi caso de por qué creo que
volviendo a la conversación de tu muro, ¿no? Sí, que es positivo para Venezuela, sí. Exacto, mira, es muy importante entender o revisar lo que ha pasado en Venezuela en los últimos, sobre todo en los últimos 2 años. El 23 de enero del 2019, cuando Guaidó hace su jugada magistral, donde cambió literalmente el antes y el después del régimen de Chávez y de Maduro, fue basado en unos errores logísticos y políticos que Maduro cometió en las elecciones del 2018, que le permitieron a Guaidó decir, ok, yo como presidente de la Asamblea Nacional tomo las redes del poder y soy el presidente legítimo de Venezuela porque las elecciones anteriores fueron anuladas y este señor Maduro es un usurpador. Esa coyuntura política venezolana, esa jugada magistral que hizo Guaidó, independientemente de cómo las cosas se vean desde hoy en día y los resultados que haya traído, fue lo que permitió que no solamente Estados Unidos, sino 54 países en general alrededor del mundo, pudieran abiertamente, les dio la oportunidad de legítimamente, legalmente y con razones de peso decir, señores y señores, de ahora en adelante nosotros apoyamos a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y de ahora en adelante vamos a ver a Maduro como un usurpador. Este cambio, que antes no era posible, ha sido lo que le ha permitido a Trump poder tomar las decisiones y las sanciones que ha tomado, que antes ningún presidente, ni republicano ni demócrata, hubiese podido tomar. La diferencia la hizo Guaidó al nombrarse presidente interino de Venezuela. Antes de Guaidó no había ningún basamento legal para hacerlo. Entonces, al mismo tiempo, creo que es importante revisar la historia. En el 2009, Obama empezó a atacar a Chávez. En el 2009, Obama se ganó la furia de Chávez cuando Obama acusó a Venezuela de apoyar a las FARC. Desde ese momento, esa supuesta luna de miel que la gente habla entre Venezuela y Estados Unidos durante los años de Obama es una falacia, nunca existió. Desde 1910 no ha habido embajadores en los respectivos países, ni en Caracas ni en Washington. No había embajador venezolano en Washington, ni había embajador americano en Caracas. En el 2011, 2010. Exacto, en el 2011 Obama criticó muy fuertemente las relaciones de Irán, de Venezuela con Irán y Cuba, y fue cuando Chávez llamó a Obama un payaso ignorante. En el 2014, a raíz de las protestas violentas que pasaron en Venezuela, Obama firma la primera ley que impone sanciones en contra de funcionarios del gobierno venezolano, donde les cancelan las visas, donde se les prohíben que se les renueven y donde les congelan sus cuentas bancarias en los Estados Unidos, donde les pegó donde más les duele. Para terminar el punto entre Obama y Chávez, Chávez en su lecho de muerte, cuando le descubren cáncer a la presidenta de Argentina, dijo con palabras muy famosas que Estados Unidos estaba propagando cáncer entre los mandatarios de Latinoamérica, porque Estados Unidos quería destruir Latinoamérica. Esa falacia de la luna de miel de Obama con Chávez es inexistente, nunca existió. No solamente eso, nos venimos para hoy en día y las sanciones que presentó Trump, que ha presentado el gobierno de Trump al gobierno venezolano, ha sido un michimachi de cosas que han sido positivas y negativas. El principal problema, y como independientemente de lo que piensen de John Bolton, pero él lo explica muy bien, es que las sanciones que ha presentado Estados Unidos a Venezuela a partir de esa coyuntura que hablé del 23 de enero del 2019, han sido presentadas de una manera errática, desorganizada y con una vacilación que fue percibida desde Cuba y desde Rusia. Y por eso entonces el 30 de abril en Venezuela, cuando estaba a punto de caer el régimen, los cubanos le dicen a Maduro, no, quédate aquí porque la cosa no está tan fuerte como parece. Y a el último, sí, la estocada final, que por la cual a mí nadie me puede convencer de que a Trump le interesa Venezuela, es que el 3 de mayo Trump habla por 1 hora con Putin
y habla de dos cosas principales y está en todas las noticias. Esto no es mi opinión, no lo leí en un meme, lo pueden leer en cualquiera, hasta en Fox News si ustedes quieren. Trump famosamente dijo que habló con Putin y Putin le dijo, Trump, no te preocupes, nosotros salimos de Venezuela, en Venezuela todo va a estar bien. Y Trump se lavó las manos, dijo, ok, la solución en Venezuela va a estar bien. Y más nunca le importó nada. Entonces, esta fantasía de que Trump le importa a Venezuela y que estas cosas y que estas sanciones están afectando el régimen de Venezuela, la élite gubernamental de Venezuela se alimenta de dólares que le vienen del narcotráfico. Los dólares, los petrodólares no los están haciendo ni más ni menos ricos, porque el dinero que de verdad que ellos tienen acceso hoy en día viene del narcotráfico. No solamente eso, y con esto termino mi punto que me pasé por más de un minuto, ¿tú sabes quién ha sido el mayor beneficiario de las sanciones económicas en Venezuela, Fernando? Rusia. ¿Quién? ¿Sabías que Rusia hoy en Sí, día ha subido sí. sus exportaciones Vende de el petróleo? petróleo. Sí. Él tomó el lugar de Venezuela aquí en Estados Unidos. Ahora se ha convertido Sí. en el último año, en lo que va de años desde que están las sanciones en Venezuela, en el tercer país más exportador de petróleo en los Estados Unidos. Entonces, al final de cuentas, ¿quién está disfrutando los beneficios? Los venezolanos están peor que nunca. La escasez de gasolina, las cosas que están pasando este fin de semana, que pasaron cuando PDVSA le está quitando las concesiones a familias que tenían sus gasolineras por 30 años, etcétera. Sí, vale, La falta de todo. Son los ciudadanos, igual lo que ha pasado en Cuba. La élite gubernamental no les importa, ellos siguen ganando sus narcodólares y siguen viviendo como la élite con acceso a todo. Los que están jodidos más que nunca son los ciudadanos venezolanos. Así que esa estrategia trumpista que los republicanos tanto aman, que ha pasado en Cuba, que no ha hecho nada en Cuba por 60 años, más bien ha arraigado el régimen castrista aún más fuerte, porque la desesperación, el hambre y eh, trágica situación de los cubanos, que ahora es la misma de los venezolanos, no lo dejan ni respirar. ¿Cómo vas a tú luchar contra un régimen cuando no puedes ni siquiera alimentar a tus hijos? Entonces, bueno, volvemos. Claro. Te doy la palabra y después volvemos a esto si hace falta. Sí, claro. Bueno, mira, tú sabes cuál es mi postura con Trump. No quiero, claro, tú no, tú sabes muy bien que si yo hablo algo en favor de la administración Trump, no significa que yo apoyo a Trump. Pero sí te voy a decir algo. Estos son regímenes delincuentes, y ya lo sabemos. Son terroristas, son narcotraficantes. Ahí no hay diplomacia tradicional que funcione. Yo creo que una de las últimas acciones de Obama, que fue normalizar o intentar normalizar relaciones con Cuba, fue una decisión terrible. Menos mal que se revirtió. Ahí sí es verdad que yo pienso que fue positivo que se revirtiera, porque eso era, primero, darle un reconocimiento que no merece, en absoluto. Y por otro lado, les iba a permitir una libertad de movimientos mucho mayor para seguir en lo mismo, porque ellos no van a cambiar. Ellos jamás en lo de los jamases van a democratizar el país, ni a promover la democratización en ningún lado. Lo que tú dices, bueno, sí, es verdad en muchos sentidos. O sea, Trump ha hecho muchas medidas que al final del día no perjudican tanto a la élite, pero sí le ha dado unos buenos golpes, Jesús, y sobre todo ellos, quizá no Trump, pero su equipo, a lo mejor el mismo Bolton, en muchas de estas ideas participó, no tengo dudas, y Pompeo, que son tipos veteranos también en esto. Ellos han apuntado mucho hacia el dinero. Yo creo que ellos se preguntaron y se hicieron la misma reflexión que en el caso Watergate, follow the money. Porque una de las cosas primero es que han salvado, no estoy, digamos, tratando de contradecir lo que tú dijiste, pero también voy a equilibrar un poco diciendo que ellos salvaron a Citgo, por lo que quedaba de Citgo, porque si no, Citgo ya no existiría como empresa venezolana, ¿no? Ellos lograron salvar un pedazo legalmente. La cantidad de dinero que han congelado del chavismo es
enorme, es gigantesco, y la cantidad de dinero que le han quitado de cuentas, esas negociaciones que hubo, que yo te voy a decir una cosa, también eso empezó con Obama. Lo que pasa es que lo siguieron haciendo y se extendió mucho más. Pero esas cuentas en Andorra, esas cuentas en los paraísos fiscales, incluso Suiza, que es sumamente hermética en eso, Suiza ha colaborado, como pocas veces ha ocurrido que abran tú sabes, que estén dispuestos a congelar fortunas que son secretas, ¿no? Ujú. Frenaron el robo del oro también. El oro estaba saliendo, Sí. pero bueno, o sea, cantidades espantosas, ¿no? Porque ellos dijeron, bueno, esta es una forma fácil y rápida de tener valores sin que sea petróleo y sin que sea dólares, ¿no? Y bueno, yo diría que le dieron un apoyo bastante grande al gobierno. Es verdad que lo que hizo Guaidó, que no fue Guaidó, ¿sabes? Más bien yo vería a Leopoldo López como el arquitecto de esto. Yo Exacto. creo que Sí. Guaidó estaba en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Guaidó Posiblemente, posiblemente, sí. a mí él me cae bien, pero yo siento que él no tiene o sea, no tiene la estatura para esta misión. Ha hecho lo mejor que ha podido, pero no le veo digamos, la capacidad para crecerse en este evento. Lamento mucho, pero es así, para mí, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decirte es que sí han logrado organizar un cerco. Yo creo que eso es más bien el Departamento de Estado. El Departamento de Estado ha generado una estrategia que en muchos casos ha funcionado. Ahorita les tienen bloqueados las rutas de narcotráfico en el Pacífico y en el Mar Caribe. Eso ha ayudado a que dejen de vender toneladas de droga que no han llegado a los Estados Unidos gracias a ese cerco. O sea, sí han hecho cosas. Ambos ambos han hecho cosas, pero Trump, como que yo creo que tampoco es por su cuestión ideológica, porque sabemos que Trump no es ni republicano ni demócrata. Si Trump se hubiera lanzado por los demócratas, sería el presidente más demócrata que de la historia, y ahora es el más republicano, pero él es así, ¿no? Él es zigzag. Entonces, yo lo que siento es que también los republicanos lo han presionado para que lo de Venezuela se resuelva también desde una perspectiva ideológica. O sea, oye, es el comunismo, ¿entiendes? El comunismo narcotraficante es un peligro, realmente ellos son un peligro. Está Hamas, hay terroristas, o sea, toda la peor calaña del mundo se ha concentrado en Venezuela alrededor del chavismo. Entonces, sí me parece que está bien las sanciones, el tráfico de armamento. A los cubanos, bueno, los tienen completamente aislados. Fíjate que los cubanos ya no tienen la influencia en Latinoamérica que tenían. O sea, los han logrado frenar. Uno puede decir, bueno, es la administración de Trump, y otros podrían decir, bueno, es la administración de los Estados Unidos que tiene cierta continuidad. O sea, de Obama pasó a Trump, pero el Departamento de Estado ha seguido más o menos en una misma línea, Sí. bloquearle las fuentes de dinero, bloquearle los canales de dinero. Fíjate que han tenido que acudir a cosas que no son los dólares, como el oro. Eso también está bastante bloqueado. O era el petróleo, que ellos entonces decían, bueno, vamos a agarrar y mandamos el petróleo por otras vías y la vendemos por otro lado, y gente y como Erdogan desde Turquía u otros aliados le guardaban el dinero a ellos, porque ellos en realidad lo que están haciendo es guardar dinero para ellos, ni siquiera es para el país, para hacer cosas, Exacto, ¿no? exacto. Entonces, son unos delincuentes totales. Pero sí, o sea, Trump ha hecho bastante, o sea, la administración ha hecho bastante, los ha golpeado fuerte, ha bloqueado pues muchísimo dinero y han logrado recuperar mucho dinero que está congelado, pero está en buenas manos. Bueno, Porque si eso, vuelve la democracia, ajá. pues ese dinero volverá a las arcas públicas, ¿no? Bueno, no necesariamente, porque ya hay dinero, y no es, lo más triste es que no es ni siquiera ilegal, es completamente legal. Trump está moviendo dinero que le ha quitado Venezuela gracias a todas estas acciones que tú has dicho, y los ha utilizado para
financiar su muro entre Estados Unidos y México. Eso es una realidad. Y el asunto de los republicanos y el no querer aprobar el TPS, el Temporary Protection Status Ajá. para los venezolanos, es una prueba más de que de verdad no les interesa tanto la situación de los venezolanos que son refugiados políticos en este país. El asunto mira, Fernando, yo estoy totalmente de acuerdo, 100%, ahí no hay la menor duda del peligro que representa tener un régimen basado en el narcotráfico. Y como tú dices, son unos delincuentes, son unos malandros, como dije el otro día, son unos malandros. El principal hecho por el cual Trump jamás debería decir que está abierto a reunirse con Maduro es porque él es un malandro delincuente. Un presidente no se reúne con malandro delincuente, como lo dije el otro día. Claro. El asunto con las políticas y con las sanciones, es como dije, el problema no son las sanciones como tales, el problema es que han sido impuestos de una manera errática, de una manera vacilante, que eso fue lo que les dio poder a los cubanos de decirle a Maduro no te vayas, porque la situación en Estados Unidos no está tan clara como parece. Les recomiendo a todo el mundo, léanse, aunque no lo compren, no le den dinero a John Bolton, porque él no se lo merece, pero bájenlo, está en PDF, en español y en inglés, en todos los idiomas. Yo lo tengo. Exacto, es súper interesante. Y con respecto, yo no quiero pasar mucho tiempo hablando de Obama y Cuba, pero yo sí te voy a decir algo que a lo mejor la gente no sabe. ¿Tú sabías que en los 3 meses después que Obama visitó Cuba, hubo más arrestos a periodistas y artistas cubanos que en los previos 20 años? Esa simple visita a Cuba de Obama representó el regreso de la fe y de la esperanza y produjo una reactivación en la lucha por la democracia que no había pasado en 20 años. En 60 años, vamos a ponerlo en blanco y negro, en 60 años esas medidas no han acabado con el régimen. El régimen cada vez es como dijo Albert Einstein, uno no puede pretender conseguir resultados distintos si uno no modifica la actitud, lo que se está haciendo. Y también me recuerda mucho lo que pasó en Alemania cuando cayó el muro de Berlín. El cambio vino de adentro, pero para que haya un cambio adentro, la gente tiene que poder respirar, la gente tiene que poder, y esa es la manera como los cubanos y los venezolanos y los rusos están manteniendo en el poder. Tienen a la gente bajo tanta presión claro, que no los deja respirar, no pueden pelear. Y mi mayor punto con Trump, que lo dije de una manera indirecta, pero lo voy a hacer completamente claro, es que mi problema con Trump en la Casa Blanca es que la relación entre Trump y Putin es una relación existente, real, gravísima y muy peligrosa. Y de eso podríamos hablar. Non santa, como dicen, non santa. Non santa, exacto. Entonces, Trump, mientras que Trump esté a cargo de la presidencia de Estados Unidos, los Estados Unidos no van a hacer más de lo que ya hicieron por Venezuela, porque por detrás está Putin diciéndole a Trump, usted no lo hace. Entonces, para mí eso es suficiente para que cualquier venezolano diga, ok, como detrás de Trump está Putin, y Putin es básicamente Maduro, como yo siempre lo digo, Maduro y Trump y los Castro le reportan los 3 al mismo jefe, que es Putin. Mientras que en la Casa Blanca haya alguien que le reporte a Putin, Maduro no sabe. Bueno, sí, eso, ok, eso suena interesante, pero Jesús tiene su toquecito de teoría conspirativa también, ¿no? O sea, de cosas que todavía no sabemos, se estima que sí, porque la coalición rusa demostró que había mucho que no sabíamos de la relación y del poder y de la influencia que tenía Putin sobre Trump. Eso sí es verdad, sí, yo lo sé. Pero bueno, las implicaciones... En el Mueller Report hay bastante también. Perdona por interrumpir, pero en el Mueller Report hay bastante sobre la relación entre Putin o Rusia como tal, y Trump, y la familia Trump, y la colusión, eso va más allá. Sí, claro, sí. Es tan grave, tienes toda la razón, es tan grave y tan escandaloso que suena a teoría conspirativa. Y como tú dices, van a faltar muchos años para saber exactamente dónde está la realidad, dónde está la exageración.
pero de que está basado en algo, está basado. O sea, la relación entre, y lo que pasó este fin Sí. de semana pasado entre Trump, que sabía, ahora dice que él no sabía porque él nunca sabe nada, que sabía que Putin estaba pagando a la gente, a terroristas para matar a soldados americanos, y Trump todavía estaba peleando para invitarlo al summit del G7, y Ujú. es como muy fuerte. Perdona que te interrumpí totalmente, y creo Sí, que sí, hay sí, otros aspectos de la conversación que queremos. yo vi eso, yo vi eso. Bueno, mira, no sé, algunas líneas de pensamiento y periodistas dicen que Putin tiene que tener una información muy sensible sobre Trump. Eso es lo que algunos dicen, ¿no? Porque ¿qué racional tiene que Trump esté bajo algún tipo de poder de Putin? O sea, no hay un racional si realmente los rusos no tienen algo este, escandalosísimo sobre Trump previo a las campañas, por cierto, porque eso viene de antes incluso o sea, previo a la presidencia. Algo muy fuerte y muy peligroso para Trump es posible que los rusos tengan, porque yo no vería otra, o sea, por qué razón Trump va a estar sometido o juzgado, ¿entiendes? Lo que muchos dicen es que los rusos saben algo que Trump no quiere bajo ningún respecto que se conozca. Eso es conspirativo y medio. Mm. Pero lo he leído pues muchas veces, es la opinión de algunos especialistas, de alguna gente que ha investigado. Bueno, o sea, yo entiendo, yo no sé, la estrategia de Obama a lo mejor era la correcta, no lo sabemos porque se No lo sabemos. interrumpió de Exacto, golpe, nunca ¿no? lo vamos a saber. Lo que Exacto. pasa es que, claro, yo como desconfío tanto de esta gente, Ujú. yo como sé que se han logrado mantener en el poder precisamente por su capacidad para adaptarse, yo creo que ellos quizás le hubieran podido dar la vuelta a esa normalización. Bueno, no lo sabemos, la verdad que sería especular y tal, pero yo en ese no confío en absolutamente nada y bueno, y la gente en Venezuela confía, y eso también a mí me parece bastante lejano y bastante idealista, que Trump es el que sí puede poner a los Marines en Venezuela, una cosa que me parece sumamente complicada, porque eso es una cosa que, o sea, tienes que mover demasiadas poderes, pues, y demasiados intereses, y convencer a mucha gente para poder hacerlo. Y bueno, no sé. Ahora, mucha gente también dice, lo cual no deja de ser cierto, que una acción militar en un primer periodo es una cosa muy arriesgada. Entonces, por eso mucha gente dice que quisiera que ganara Trump, porque en una segunda presidencia él podría tomar una decisión más radical. Pues no tiene ya nada que perder electoralmente. Pero déjame Ujú. comentar una cosa muy rápida Dale. que es acerca del extremismo con el que la gente ve las cosas. Sí. Yo he oído gente que me dice que si gana Trump, se acaban los Estados Unidos, se Ujú. acaban, no existe, no hay país, quedará un desierto, correcaminos y el coyote persiguiéndose. Otros dicen que si Biden gana, pues el país va a quebrar y va a quedar en país de los progresistas y se acabó la unión. Yo creo que esos a veces son trucos mentales que la propaganda pone en la mente de la gente. Y son los chinos, son los rusos. Esa es la campaña permanente que hay para polarizar y para poner a la gente en un estado de angustia ¿me entiendes? Y de miedo Sí. que haga que teman lo peor y que sean fatalistas. Esa es la palabra que estaba buscando. Ujú. Entonces yo he oído que la gente dice, mira, si Trump gana, no va a haber Estados Unidos dentro de 4 años. Eso es absurdo totalmente. Este es un Claro. país que ha sobrevivido sobrevivió una guerra civil que casi divide el país. La sobrevivió y la ganó la Unión. Logró la liberación, la emancipación de los esclavos. Bueno, que produjo una guerra y la ganó. Ujú. Participó en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, tuvo una gran depresión,
ha tenido unas crisis económicas tremendamente grandes. Hasta la última grande fue la de Bush hijo. Ha tenido Watergate, ha tenido un presidente que ha tenido que salir y lo ha sobrevivido. Esto es un país resiliente, o sea, este es un país que rebota, este es un país que se reinventa. Sí. ¿Entiendes? Y a veces de todo, y bueno, la perestroika la ganó, o sea, la ganó junto a los países democráticos. Este es un país que en las crisis se crece y sabe cómo rebotar y renacer. Si Trump gana, aunque la gente vea que se va a disolver el país, a lo mejor le va a ir mal al país en algunos aspectos, económicamente quizá, socialmente quizá, pero el país no se va a destruir, el país no va a llegar a un punto en el que sea irreversible. Tiene la capacidad de reinventarse. A mí eso es lo que me gusta de este país, que no es el gobierno, no es el gobierno el que determina los cambios, porque el gobierno no dijo, vamos a crear una revolución informática para que el mundo de ahora en adelante se comunique, se produzca información y la comparta de acuerdo a estos códigos de redes, de TCP/IP. No, ellos simplemente financian algunos laboratorios de investigación y desarrollo que desarrollaron el protocolo TCP/IP, que nadie daba un centavo por eso por años, por décadas, eso estaba ahí, hasta que vinieron unos emprendedores que son o sea, que son la fuerza activa del país, es la gente. Eso es lo que a mí me gusta, que es la gente autónomamente la que dice, yo voy a inventar una cosa que permita a la gente comunicarse mejor, que le permita a la gente producir mejores documentos, que le permita a la gente que yo pueda hablar por teléfono con ellas, viéndola desde mi casa y la persona esté en el otro lado del país. Todas las grandes breakthroughs, o sea, todas las grandes inventos y novedades de este país los ha creado la gente. Lo que ha hecho el gobierno es producir un ambiente que lo permita, un ambiente legal y un ambiente de permisología, etcétera, que le permita a los inventores, a los innovadores, en todos los terrenos, no solamente el terreno científico, en el terreno legal, en el terreno de ideas, en el terreno filosófico, en todos los terrenos, es la gente la que cambia el país en esas olas de innovación que tiene. Entonces yo tengo fe en eso. Este país es capaz de aguantar el peor gobierno. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Sí. Entonces, mira, ese fatalismo, coño, también es como lo pone la angustia a uno. Claro. Bueno, exacto, no, tienes toda la razón en las dos cosas que dijiste. Por una parte, es definitivamente el resultado de la exagerada polarización de la opinión pública por culpa de las redes, sobre todo. Mira, Fernando, yo estoy de acuerdo contigo, el país no se va a acabar, pero 4 años más de Trump, con un gabinete que es conformado con personas que se supone que tienen que regular corporaciones, empresas y industrias que ellos están supuestos a regular. Para mí es una gran preocupación porque lo que mejor funciona en Estados Unidos es el sistema de check and balances. El hecho de que el gobierno tiene un rol de regulación de la industria privada y de las leyes y de todo, ¿no? Ese rol que hemos hablado en otros programas sobre hacer que el sistema funcione. Y a mí lo que me preocupa de Trump es que todo su esfuerzo en esa área ha sido de desmantelar ese sistema de regulaciones. Entonces, ¿el país se va a acabar? No, no se va a acabar, pero vamos a estar en una muchísima peor posición en la que estábamos y recuperar esas instituciones y recuperar la fe, el hecho de que vamos a tener que yo, por cierto, en serio, simplemente por la debacle, el desastre con lo que él ha manejado la crisis del COVID-19 y cómo el gobierno federal ha estado completamente ausente o equivocado, o las dos. Al mismo tiempo creo que debería ser suficiente para que él perdiese las elecciones. Ahora, la semana pasada, volvió a insistir en tratar de acabar con el Affordable Care Act, o como le llaman, Obamacare, en el medio de una pandemia,
donde hay millones y Sí, millones y sí. millones de personas perdiendo su seguro médico, teniendo 12 años peleando el Affordable Care Act y los republicanos todavía no tienen una opción. Es como que yo creo que no hay manera de que él gane. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Yo creo que queríamos, antes de hablar de lo que no, a menos que quieras Ajá. decir algo antes, pero queremos Sí. responderle a algo que nos escribió Edward Thomas, ¿no? Ah, sí, sí, claro, claro. Edward Thomas nos escribió respecto al podcast de la corrección política. Él decía pues que, básicamente lo voy a leer rápidamente, está en inglés pues, pero lo voy a leer en español. Según el diccionario Webster, el término newspeak, o sea, de la nueva lengua, la nueva forma de hablar, fue acuñado por George Orwell en el 49 en su novela utópica en 1984. En un estado totalitario ficticio, el newspeak era el lenguaje favorecido por las minorías del Big Brother. Era digamos, como se llamaba la entidad que gobernaba, ¿no? Y en las palabras de Orwell, el newspeak estaba designado para diminish. Diminish es como subestimar, ¿no? Como Subestimar. poner, empequeñecer, pues, el rango del pensamiento, como para bajarlo. El newspeak estaba caracterizado por la eliminación o alteración de ciertas palabras, la sustitución de una palabra por otra, la intercambiabilidad de partes del speech, del lenguaje, pues del hablar, y de la creación de palabras para propósitos políticos. La palabra ha tomado un uso para referirse a las cosas tan confuso o engañoso para ¿cómo se llama? La jerga burocrática. ¿De qué manera el lenguaje inclusivo, pregunta él, de qué manera el lenguaje inclusivo no calza con esta descripción? ¿De qué manera pretender regular u obligar a alguien a hablar de una u otra forma? No atenta contra la libertad de expresión y no constituye censura. Me imagino que él está hablando del decirle afroamericanos a los negros, nativos americanos, tal cosa a los transgender, etc. Esos cambios de lenguaje o de denominaciones que se inspiran en la corrección política, si eso no es una forma impositiva del newspeak, un poco totalitario es lo que él dice. ¿Qué Exacto, opina? exacto. Mira, ¿qué opino yo? Bueno, primero que nada, me parece sensacional que él tome parte de la discusión. Nos encanta, nos parece una de las cosas más ricas de tener este podcast es que la gente se involucre con nosotros y que sea la conversación más allá de solamente tú y yo. Así que muchísimas gracias. Yo empezaría por hacer referencia un poco a lo que hemos estado hablando durante toda esta conversación, ¿no? Esta cosa polarizada, esta cosa hiperdramática. La corrección política y el hecho de darle voz a los que han sido oprimidos y escucharlos y decir, señores, cuando tú me dices gordo o me dices marico o me dices negro, yo me siento ofendido, no ofendido, hurt, dañado, Oh, no. me siento herido. Ok, herido, digamos la palabra herido. Eso, primero que nada, nadie le está prohibiendo a nadie decir una cosa a la otra. No hay leyes, no hay regulaciones, es simplemente darle espacio a esas personas que antes no tenían voz a que hablen para que sean escuchadas. Y es opcional para los que estamos alrededor de ellos. Yo como minoría dentro de mi grupo te puedo hablar como hombre gay, cómo me sentí completamente bullied creciendo cuando me decían esas palabras y porque me siento que es mejor no usarlas. Pero mira, yo no puedo obligar a nadie a que no las use y no hay ningún sistema que obligue a nadie a usar una cosa o la otra. El hecho de que Edward Thomas pueda escribir en su Facebook todo lo que le parezca es el perfecto ejemplo de que no hay ninguna institucionalidad detrás de eso. Lo otro es que me parece muy interesante que él utilice a Orwell porque creo que leyó 1984 hacia atrás en vez de hacia adelante. Porque este movimiento políticamente correcto está viniendo desde la base hacia arriba, no desde arriba hacia abajo. No es la élite que gobierna la que está imponiendo eso. Es es literalmente lo contrario. Si hiciéramos una analogía con el comercial famoso de Macintosh Apple,
de 1984, las minorías son la mujer que viene, la atleta con el martillo Sí, y exacto. rompe la pantalla. Entonces, la analogía con Orwell, que a mí me parece muy divertido cuando la gente utiliza Orwell, es literalmente lo contrario. La otra parte, y ya con esto termino, es que a mí me parece triste que la gente no utilice momentos como estos para aprender más de historia. Porque yo creo que la curiosidad humana, esa inclinación que tenemos a aprender más, es algo que nos hace mejores seres humanos. Entonces, cuando yo llegué a este país y me di cuenta que la palabra que empieza con N, de N-word, era una palabra con tanta carga, que por cierto no tiene nada que ver con la palabra negro en español o que no tiene nada que ver con la palabra black en inglés, pero es parte de esa conversación que ha evolucionado por los últimos 60 años. Entonces, el entender qué significa la palabra que empieza por N y entender por qué hace tanto daño y entender por qué los afroamericanos o los negros es, mira, cuando uno entiende cómo esa palabra era utilizada para deshumanizar a los esclavos y utilizarlos como literalmente menos que un perro. Entonces uno dice, cónchale, ahora entiendo por qué esa palabra es tan fuerte y tan fea y tan desagradable y tan dañina. Entonces de ahora en adelante, no solamente no lo voy a usar, sino que voy a respetar por lo cual no la voy a usar, no la voy a ser usado. Porque esa es la otra parte, y ahora sí te prometo que termino. Esas palabras como The N-word y como otras, esas no fue en el 2020 que la gente se dio cuenta que eran ofensivas. Fueron ofensivas desde que se iniciaron hace décadas y en muchos casos siglos. La diferencia de ahora es que esas personas que han sido oprimidas por fin tienen voz suficientemente alta in the room where it happens, en las habitaciones de las conversaciones están tomando lugar para decir, señores, por favor, esa palabra no lo utilicen porque esa palabra me recuerda a la vida miserable y deshumanizada que mis ancestros tuvieron por 300 años. Entonces, ¿qué vamos a decir? Coño, no, mi derecho, mi palabra es más fuerte que el tuyo. Mira, si la quieres usar, sigues usando, la sigues usando, pero el usarla no hace que sea la palabra correcta de usarse. ¿Me explico? Ya Claro, con eso claro, termino ese comentario. Ahora claro. hablemos de qué no nos deja dormir, Fernando. ¿Qué no te deja dormir hoy? Bueno, mira, estuve examinando un poco a los dos candidatos, ¿no? Ujú. Yo creo que ya Trump lo hemos descosido suficiente, ¿no? Pero hay unos aspectos de Biden que me preocupan. Ujú. No tiene que ver con su ejecución, no tiene que ver con su trayectoria. Yo creo que él es un tipo que tiene una trayectoria bastante sólida. Y yo creo que él siempre ha sido un tipo sólido en su forma de ser, me parece un tipo amable, etc. Pero hay ya indicios en periodistas y en algunos observadores que notan, y yo lo he notado también, notan que Biden puede estar entrando en un periodo vamos a decirlo, no voy a decir demencia senil, porque eso es muy fuerte, pero la demencia senil tiene un proceso que puede ser más o menos largo. Mi papá sufrió de demencia senil y eso fue una Ujú. cosa progresiva, pero llega un momento en que se acelera. Mi papá empezó con lagunas y se le olvidaban ciertos nombres, cosas que uno decía, bueno, eso es normal, pero la cosa se fue agudizando al punto de que, bueno, y terminó siendo Alzheimer, ¿no? Entonces, fíjate bien estas cosas que recogí de algunos medios, ¿no? Esto es reciente, se le olvidaron las palabras de la Declaración de la Independencia. ¿Ok? Eso de we hold these truths to be self-evident, estas verdades son evidentes, todos los hombres y las mujeres son creados, y dijo, ustedes saben la cosa, the thing, no pudo Ujú. completar la frase. En Carolina del Sur, dijo, mi nombre es Joe Biden, yo soy el candidato democrático para el Senado de los Estados Unidos. En 3 ocasiones el mes pasado, Biden declaró que fue arrestado en Sudáfrica tratando de visitar a Nelson Mandela en prisión, un incidente que
su campaña después tuvo que aclarar que nunca ocurrió. Fue detenido, no encarcelado. Esa es la diferencia. Bueno, está bien, pero ok. Bueno, clamó o aseguró que trabajó con el líder chino Deng Xiaoping en el Acuerdo de París sobre el clima, pero Deng Xiaoping había muerto en el 77, mucho antes de ese evento. También aseguró que en uno de los debates que 150 millones de personas habían sido muertas por las armas desde 2007. Y eso, imagínate, eso es prácticamente la mitad de la población de los Estados Unidos. Puede ser un error inocente, pero oye, la diferencia es realmente, realmente enorme, ¿no? También dijo que se había reunido con las víctimas de Parkland, de la matanza de Parkland, cuando era vicepresidente, aun cuando la matanza ocurrió mucho después de que ella le había dejado el cargo, ¿no? Y bueno, ha dicho otras cosas, digamos, por ejemplo, dijo que él estaba de acuerdo con los combustibles, biocombustibles, pues, para los barcos de vapor, que evidentemente usan otras tecnologías totalmente diferentes. Sí. Y bueno, y ha habido otros ejemplos de, por ejemplo, que lo han entrevistado algunas personas y las llama de una manera y después le cambia el nombre. Yo no sé, yo creo que eso es importante revisarlo porque la salud mental del presidente, fíjate, tuvimos un presidente que tenía un problema de polio y ese presidente pudo gobernar perfectamente, sin problemas, pero la mente es una cosa seria. Biden tiene 77 años, si no me equivoco. Para el estándar actual tampoco es que es un anciano, pero sí es un hombre ya pues de 77 años, un hombre que puede ser víctima de una demencia senil progresiva, etc. Eso es una cosa que debe tener preocupado a los demócratas porque bueno, la ley dice claramente que si el presidente está incapacitado, pues tiene que gobernar yo no sé exactamente cómo es que es el proceso, el protocolo, pero tendría que gobernar el vicepresidente, no sé si por todos los periodos o solamente un periodo y después hacer unas elecciones. Eso sí, no lo investigué y se me pasó. Pero es bastante serio, a lo mejor son indicios leves, a lo mejor es algo que no va a afectar su capacidad para tomar decisiones, pero el problema no es el momento actual, sino el momento progresivo. Recuérdate que el ejercicio de un cargo como la presidencia es tan estresante, tiene una presión tan enorme todos los días desde que se levanta hasta que se acuesta. Yo creo que está durmiendo, debe estar preocupado por las cosas que pasan, que ese estrés es enorme y puede acelerar cualquier debilidad o cualquier problema que tenga, ¿no? Entonces me preocupa un poco, claro, porque lo que me gustaría estar como ciudadano, me gustaría saber cuál es el estado y la salud mental de una persona que va a ser presidente o que quiere ser presidente o que puede ser presidente. Eso te lo dejo ahí porque, bueno, lo he leído y ya lo he visto en algunos periodistas. Además, eso lo leí en el Washington Post, que no es precisamente Fox, ¿no? Exacto. Bueno, mira, a mí lo que no me deja dormir esta semana, ya lo comenté, es estos ataques que Trump le ha hecho al Affordable Care Act, o ACA, o también conocido como Obamacare. Pero bueno, ya lo nombré. Entonces, voy a aprovechar mis 3 minutos o lo que me queda de mis 3 minutos para contestar a tus inquietudes sobre Biden, que son completamente y absolutamente legítimas. O sea, no te voy a contradecir en lo absoluto los ejemplos, excepto el término entre encarcelamiento y detención con respecto a lo que pasó en Sudáfrica, que eso es una cuestión de términos. Pero mi punto con Biden es el siguiente. Déjame empezar por decir que él no era mi primera opción, no era mi segunda opción, no era ni siquiera mi tercera opción como precandidato a la democracia, simple y únicamente por su edad. 77 años es bastante avanzado y
Pero como alguien que también sufrió el deterioro de una mente brillante como era el de mi madre, yo sé yo sé también cómo las mentes se pueden desvanecer por cosas que van más allá de nuestra voluntad, ¿verdad? Mi defensa con Biden, o déjame enfocarlo de esta manera, mi preocupación esta noche, o lo que no me deja dormir hoy, en respuesta a lo que no te deja dormir, es ese enfoque ahora que hacia el, la, la, la sanidad mental de Biden por parte de los que lo atacan. Y mi defensa hacia Biden viene desde dos puntos de vista. El primero es que si seguimos la trayectoria de Biden durante los 8 años que fue vicepresidente y antes de eso, durante su carrera como senador, a él lo conoce como un gaffe machine. A él lo conoce en español, se diría que él es una máquina de meter la pata. Él ha sido conocido por décadas como alguien que cuando está hablando en público confunde palabras como millones versus miles o confunde se le olvidan palabras. Mi defensa hacia ese específico asunto es que sabemos que él superó una tartamudez. Yo no sé cuál es el término científico para la tartamudez, pero él creció como un niño tartamudo con un impedimento de lenguaje bastante severo y lo superó, y durante toda su carrera política ha desarrollado una manera de hablar que, si bien no es perfecta, es increíblemente wow, admirable para alguien que creció con un impedimento del lenguaje. Y yo, como una persona a la que casi siempre le toca trabajar, mi medio profesional es en inglés, y yo hablo con un acento, y yo sé que el inglés no es mi lenguaje principal. El estrés que yo traigo a mis conversaciones cada vez que yo voy a hablar en público me juega pasadas. Entonces, juzgar a alguien por las palabras, mientras que sus valores, mientras que sus políticas, mientras que sus puntos de vista no sean afectados, no se vean afectados y no empiecen a mostrar un punto de vista distinto a lo que él de verdad ha pensado o piensa en este momento, yo no me preocuparía más allá de eso. Por otra parte, y la segunda parte, para terminar mi argumento, es que si estuviéramos comparando a Biden con cualquier otra persona, eso yo creo que tendría un peso más grande que el que tiene cuando se está comparando con alguien como Trump. Cuando Trump es una persona que no puede decir 2 oraciones completas sin meter la pata, donde dijo que a la gente se le podía inyectar cloro en las venas, o que se le podía meter una luz por alguna parte de la cosa, o cosas increíblemente desagradables, como en ese ¿cómo se llama? Ese comentario que hizo sobre la periodista de Fox News durante el debate presidencial de 2016, cuando dijo que estaba de tan mal humor que parecía que estaba sangrando desde donde fuese. Sí. Esas cosas, cuando me comparas una cosa con la otra, digo, wow, es como que si me estás comparando, de desayuno vamos a tener avena sin azúcar o vidrio molido. Coño, me como mi avena sin azúcar, ¿me entiendes? Mucho antes de comerme. Entonces, si bien no le quito mérito a tu preocupación, porque compartimos la preocupación de que él es una persona mayor, muy mayor, y quisiéramos que hubiese sido alguien más joven, el candidato contra el que se está enfrentando es casi de la misma edad y dice cosas muchísimo peores. Entonces, ¿sabes? Es como, a mí la preocupación se me disuelve y se me va hacia otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con más como de políticas, ¿no? Entiendo. Ahora, una cosita, Jesús, a mí no me preocupa eso, los gafes que llaman, ¿no? Ajá. No me importa, porque eso son cuestiones de lenguaje y lo importante son los hechos. A mí lo que sí me importa es que haya un problema mental, o sea, digamos, en su formación del pensamiento, en su procesamiento interno, que ya no tiene que ver con cómo habla, sino cómo piensa.
Sí. Y esas son cosas fisiológicas. Lo que quiero decir es que Claro. eso tiene que estar muy bien monitoreado y los demócratas tienen que ser muy, muy sinceros en que si hay un problema serio que se va a multiplicar por 1000 por el estrés de la presidencia, bueno, es mejor pues, que tomen una decisión a tiempo, porque un presidente en esas condiciones, si la cosa es mental, no de lenguaje, sino una cosa estructural del cerebro que se deteriora, eso ya es una cosa seria. Es una Exacto, cosa no, que no. le va a Pero eso, posibilitar pensar, pues, pensar. totalmente, pero eso no lo sabemos, eso es especulación. Por Totalmente eso, especulación. Porque de hecho, yo no sé si tuviste la entrevista de la semana pasada con Trevor Noah, fue una entrevista de media hora. Esa entrevista fue maravillosa. Y fue él y Trevor Noah es increíblemente rápido y pilas y para nada complaciente. Y Biden respondió todo genial. Y el fundraising que tuvo con Obama, el video conference, estuvo impecable. O sea, los errores que él comete, como digo, yo los veo que siempre son en ese tipo de confusión que utilizas una palabra que están relacionadas en la misma familia, pero que en el momento, una te vino al cerebro más rápido que la otra, que no tiene nada que ver con cómo el proceso de pensamiento funciona, sino cómo funciona el proceso de estructurar el lenguaje al hablar. Entonces yo, por eso no pienso... ojalá sea eso. Ojalá. Bueno, yo no me preocuparía por eso, yo no me preocuparía tanto por eso. Exacto. Bueno, ojalá, ¿qué quieres que te diga? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ojalá que nada más sea eso. Sí. Bueno, Fernando, qué buen programa. Se fue muy mucho bueno. más largo de lo que esperábamos, pero es que es imposible hacerlo más corto. Como decía Pascal, no tuvimos tiempo de hacerlo más corto. Exacto, exacto. Pero como siempre, un placer. Rapidito le decimos a la gente, por favor síganos en las redes. Estamos en Instagram, Twitter, YouTube, en Facebook, con nuestro nombre tal cual, del 305 al 310, los números tal cual en números. Y háblanos del website y con eso decimos el website, si estamos en del 305 al 310.com, en letras por supuesto, 305 en números, al 310 en números.com. Ahí pueden ver no solamente todos los podcasts publicados, sino también artículos, la biblioteca completa y algunas, bueno, también pueden leer los comentarios que nos está haciendo la gente. Y por favor, pongan los suyos, que nos interesa escuchar o leer las opiniones, las ideas, las propuestas. Ya nos han propuesto temas, pongan los temas, eso nos encanta. Sí, sensacional. Bueno, Fernando, hasta el viernes. Gracias por todo. Siempre cuando hablo contigo aprendo algo de lo que tú dices y de lo que yo mismo digo. Hasta yo mismo me sorprendo y uno aprende de todo. Es una maravilla. Sí, verdad, me pasa lo mismo. Un abrazo grande a todos. Igualmente. Y a todos. Ok, chao. Hasta luego.